El día de ayer nos conectábamos con la fuerza que nos transmitía la Tierra a través de la respiración, con la fuerza que nos transmitían todos los seres vivos que en ella habitan, los minerales, sus volcanes, sus mares, sus lagos, sus ríos, sus polos, sus continentes, todo en ella, los minerales, los animales, los vegetales y nuestro linaje humano. Pero hoy a través de la respiración y a través de la conciencia de estar centrados en nosotros mismos, observaremos principalmente lo que nosotros hemos llamado fuerza que nos conecta al linaje familiar, a nuestro linaje de humanidad. Porque muchas veces hemos llamado a esta fuerza erróneamente lazos de amor condicionados, lazos que nos atan a pactos de sangre que hicimos con nuestro linaje para seguir viviendo de la misma forma. Pactos que hacemos con un país, por ejemplo, por esa sensación de país que hemos guardado, que nos hace creer únicos, que nos invita a morir por defenderlo, amar una bandera particular por encima de todas las otras banderas que representan los demás países en esta tierra. Siempre existe detrás de cada uno de estos pactos una idea de defender algo que nos diferencia en particular de los demás seres humanos. Y es este tipo de ideas que se convierten en condicionamientos para expresar el amor a la humanidad como conjunto, los que estamos llamados hoy a respirar para ganar claridad, la claridad que nos permite verlos como lo que son, condicionamientos que se nos ponen para expresar el amor de una forma universal. La fuerza de nuestro linaje viene de los lazos de amor incondicional que hemos establecido, expandido, acrecentado y que se fundan en el amor universal, en la ausencia de condicionamientos. Yo no te amo porque eres de mi familia, yo te amo. Yo no siento amor por un país en particular, yo siento amor por la humanidad a la que pertenezco. De eso nos habla el amor universal. Pero muchas veces nosotros creemos o fundamos la fuerza que nos regala el linaje, que nos regala a través de su sangre, como decíamos el día de ayer. La fundamos en las condiciones que nos invitan a defender una diferencia, a morir por una diferencia, a sangrar por una diferencia. Y por eso seguimos empeñados en defender, en pertenecer a diferentes colectivos que voy a defender a capa y espada, de seguirnos separándose en colectivos. Incluso de una forma muy respetuosa expreso lo siguiente: cada vez existen más colectivos que agrupan las minorías en el mundo. O sea, ya somos tantas minorías diferentes. Entonces creamos colectivos para cada minoría, para separarnos desde la idea.
desde la concepción de una idea, en lugar de estar generando un colectivo humano, trabajando por la creación de un colectivo humano que no diferencie raza, credo, país, color, sexo, tantas cosas por las cuales nos hemos separado, que no acreciente la idea de la condición, la diferencia, la separación. Así que hoy, cuando respiramos profundo, vamos a ser mucho más conscientes de que nos estamos conectando a nuestro linaje de humanidad de una forma colectiva, sin miedo a la diferencia. Y cuando exhalamos vamos a observar todo aquello que con claridad observamos como una idea de condicionamiento, una idea de separación, una idea, una creencia humana que trata de respetar un pacto de sangre establecido con un colectivo o con una familia, y como halcones vamos a ir a por ello, a cazarlo, porque esas ideas son las que siguen alimentando la creación de grandes tormentas para la humanidad, porque esas creencias dogmáticas de separación, de división, de límite, de barrera, siguen alimentando esto. Hoy, al respirar profundo, vamos a observar todas las ideas que se vienen a nuestra mente, hasta tener la claridad de cuál es el pacto de sangre que yo prometí defender, ese pacto que se convirtió en una barrera o en una limitación. Y voy a dejar además eh, soltar la idea que hemos tenido siempre al respecto de que esa situación es irrompible porque viene del colectivo al cual yo pertenezco. Y me voy a dar cuenta que esa idea se rompa, que ese pacto se rompa, depende de mí mismo. Me voy a observar a mí mismo y voy a descubrir que soy yo el que está destinado a romper esos pactos de sangre que he hecho con los colectivos a los cuales pertenezco y que me han invitado siempre a repetir los mismos ciclos. Lo repito, vamos a conservar nuestra mirada fija en aquello que aprendimos durante esta tormenta, en aquello que nos dimos cuenta que produjo esta tormenta con base en un apego, con base en un anclaje, con base en una creencia o en un dogma que yo seguía defendiendo. Somos halcones llamados a cazar esos pactos de sangre que hemos hecho con nuestro linaje para realmente renacer en un ciclo nuevo tras la tormenta. Porque si no sé ser halcón, si no veo esos condicionamientos que crearon y causaron la tormenta anterior, lo único que haré será repetirlos, volverlos a vivir, para seguir perpetuándome en la defensa de esos pactos de sangre que nos separan en pequeños colectivos en lugar de unirnos como colectivo humano. Nos conectamos hoy con este kit número 66 en el recorrido por la trecena de la tormenta, la enlazadora de mundos galáctica blanca, cuyo mandato nos dice: yo armonizo con el fin de igualar, modelando la oportunidad, sello el almacén de la muerte, con el tono galáctico de la integridad. Hoy es el día en el que tomamos la decisión de comenzar a reflejarnos en nuestra verdadera maestría para alcanzar
para llegar a ese Kin-100, el sol solar amarillo, realmente habiendo expandido nuestra propia luz interior, habiendo materializado algo de nuestra propia luz interior. Hoy es el día en el que se rompen los paradigmas, los credos, los dogmas, los pactos que hicimos en el pasado, en esta y en otras vidas, que prometimos defender. Hoy es el día en que iniciamos el rompimiento de estas cadenas y comenzamos a restaurar los lazos de amor con nuestro linaje humano, lazos de amor que son flexibles, lazos de amor que son realmente como un polvo cósmico de luz. No tienen una forma definida, no son una cadena o un lazo realmente, no tienen una forma física, son simplemente una estela de luz que nos conecta con todo aquello que nos hemos relacionado en este mundo. Esos son las conexiones que estamos restaurando, porque las habíamos convertido en lazos, en condiciones, en cadenas, en ataduras. La intención principal de la tormenta es regalarnos la claridad mental sobre cuáles fueron las razones principales que la impulsaron a causar dichos estragos por los que acabamos de pasar. No tendría sentido que luego de pasar por las dificultades de una tormenta, nosotros siguiéramos ignorando lo que ella nos estaba enseñando. Nos dedicáramos a llorar en lugar de a ver. Nos dedicáramos a enojarnos en lugar de a ganar claridad mental. La tormenta siempre revela esas razones, esas causas con claridad, y aunque ellas son muy diversas, en su manifestación específica en la forma, normalmente poseen raíces en alguno de estos aspectos de la personalidad. 1. Anclajes que nacen en pactos de linaje que me niego a romper y que pretenden detener el cambio perpetuo al que nos invita el juego de la evolución. 2. Apegos que nos atan desde el amor condicionado de tercera dimensión a algo material o físico, ya sea un animal, una persona o una cosa. Miedos que repetitivamente observo en mi expresión personal que no quiero llevado a afrontar. Amarguras que causan a veces rabias y que crecen en nuestra incapacidad de soltar el pasado desde el perdón y así llegar a agradecer realmente nuestra historia de vida. Orgullo y soberbia que nos invitan a no soltar el control y a mantener esa rigidez mental ante la posibilidad del cambio. Y por último, ausencia de amor incondicional que proviene de la sumatoria de todas las anteriores. Y estas son todas cosas que no fuimos capaces de soltar de forma natural a través de procesos autogenerados e impulsados por nosotros mismos. Y por lo tanto, necesitaron de un impulso externo, de una tormenta externa, para romper la atadura bajo la fuerza de esos vientos, bajo la intensidad de esos rayos, bajo la violencia de su lluvia. La pedagogía de la tormenta es mostrarnos con mucha claridad los hechos que construyeron este ciclo tormentoso. Y por eso el King de hoy nos pregunta, ¿estamos dispuestos a romper con la repetición de este ciclo? ¿Con las creencias que nos llevaron a vivirlo, a perpetuarlo? ¿O seguirán pesando en nosotros más los pactos de sangre y de linaje que estoy respetando para repetir la historia? ¿Deseamos realmente construir ciclos nuevos, aunque nos impliquen vivir la incertidumbre
del qué será, ciclos que se basen o que crezcan a partir de la oportunidad que la tormenta nos está brindando, ciclos cuyos aprendizajes podrían ser más amorosos de asumir, más sencillos de vivir. Quien no hace caso a la tormenta y sigue construyendo ciclos basados en las mismas creencias, en los mismos dogmas, debe aceptar que de paso está escogiendo revesones cada vez más fuertes, porque su terquedad y su necesidad de controlar la incertidumbre del proceso evolutivo así lo requiere. La tormenta es simplemente la oportunidad para construir algo nuevo, para renacer de las cenizas en la expresión de esos aprendizajes que integramos con el paso de la tormenta. No podemos hablar de un ciclo nuevo si está construido sobre las mismas creencias y parámetros que estaba construido el que acabó de terminar en una tormenta. Cada ciclo nuevo pretende que nos conectemos a la simpleza que es vivir en coherencia, a la claridad mental que nos lleva a no repetir las mismas acciones del pasado, pero nos recuerda que todo apego a algo físico o material, porque cuando intentamos respetar un pacto de sangre, lo que estamos defendiendo es nuestro propio apego a través de la sangre a nuestro propio linaje. Todo condicionamiento que le ponemos a la expresión del amor se convierte con el tiempo en el enemigo más fuerte de la simpleza, de la claridad mental, porque se traduce en ausencia de fluidez, en rigidez. Si las bases fundamentales de los ciclos que estamos iniciando a construir tras el paso de la tormenta, no podemos llegar a explicarlas con claridad y sencillez, en pocas palabras y sin mucho adorno, es porque aún no estamos cimentando su construcción sobre las enseñanzas que nos dejó el paso de la tormenta. Es porque aún no poseemos la claridad en el aprendizaje que nos regala la coherencia para iniciar realmente algo nuevo, que no sea la repetición de los patrones, de los mismos patrones de comportamiento aprendidos en mi linaje familiar y en el linaje de humanidad. Saliéndome inclusive de este rol que en algunas partes es escrito, necesito o quiero hoy llamar la atención sobre algo. Si la tormenta, si luego del paso de una tormenta, tú no estás en una posición en la cual, al momento de afrontar la necesidad de reconstruirte, si no estás en esa posición en la cual puedas explicar con claridad, si no estás en esa posición en la cual tu mente está clara en qué vas a hacer para reconstruirte, cuáles son los pasos a seguir, es porque aún no tienes claridad sobre el aprendizaje que te dejó la tormenta que acabaste de vivir. No hay forma de iniciar, por eso repetimos tantos ciclos, porque no hemos tomado el aprendizaje de la tormenta anterior y después, tras la expresión de un montón de ideas confusas, en caos, con ausencia de claridad, pretendemos construir ciclos nuevos. No he integrado el aprendizaje anterior e iniciamos una relación nueva. No he integrado el aprendizaje anterior y encontramos una labor, un trabajo nuevo. Si hay algo que nos enseña la enlazadora de mundos galácticos es que nosotros le tenemos miedo al vacío que deja la tormenta tras su paso y no queremos estar ahí. Queremos salir rápidamente de ahí. Queremos iniciar rápidamente el ciclo nuevo. Pero como no hemos integrado el ciclo anterior, como no hemos integrado el aprendizaje que el ciclo anterior nos dejó, tenemos ausencia de claridad mental
para crear, para proyectar. Hoy estamos conectados al chakra mental, el halcón está conectado al chakra mental y él tiene la claridad, si nosotros se lo permitimos, para proyectar realmente una nueva creación. Pero primero le tiene que dar casa a aquellas cosas que fueron las causas principales de la creación de la tormenta anterior, de la destrucción del ciclo anterior. Necesitamos aprender para no repetir. Y el mayor síntoma de que no hemos aprendido es la ausencia de claridad cuando intentamos explicarle a alguien, contarle a alguien cómo nos queremos reconstruir luego del paso de esta tormenta. Como les decía por allá atrás, con ideas claras, sencillas, como lo haría en Colombia. Existía un libro que se llamaba el libro de Coquito, que era un niño con el que se le enseñaba a leer y a escribir a los niños pequeños, ¿sí? Era un libro súper simple, pero súper claro. Y entonces, cuando en Colombia muchas veces hablamos de claridad a la hora de explicar algo, uno le dice, explícame como de Coquito, explícamelo en la forma de Coquito, porque debe ser simple. O sea, voy directo a la idea, al núcleo central. Cuando tenemos ausencia de esto, es porque realmente no hemos tomado el aprendizaje anterior. Y continúo. Los ciclos cuyos inicios se llenan de expresiones complejas en tu palabra para explicarlos, de pensamientos confusos que nacen en nuestra mente, de respuestas vagas y difíciles de entender, son ciclos a los cuales le falta integrar el aprendizaje del ciclo anterior para poder llegar a la sencillez de la coherencia en la proyección entre lo que tú deseas y lo que se manifiesta en la forma. Es cierto, tú ahora quieres proyectar un deseo que te invita a no repetir la tormenta por la cual acabaste de pasar. Pero si no has integrado el aprendizaje, en la proyección de ese deseo todo se tergiversará, se cambiará y la manifestación en la forma será otra. El King de hoy quiere asegurarse que hayamos entrado en coherencia con los aprendizajes de la tormenta que acabamos de vivir. Por eso nos cuestiona y nos hace preguntar sobre la claridad que poseemos para entender sobre qué aprendizajes se están fundamentando los ciclos nuevos, estos que yo pretendo que nazcan tras el paso de la tormenta. Si existe claridad, es porque estamos en armonía con el aprendizaje que la tormenta quería enseñarnos con el ciclo anterior y estamos usando esta nueva oportunidad para crear una manifestación diferente en la forma, una donde los causantes de la tormenta inicial ya no tienen cabida, porque se convirtieron en formas de expresión que murieron realmente para nosotros.